Vamos a continuar. Antes de dar continuidad pues al tema, me acabo de acordar que me faltó decirles algo. ¿Recuerdan la aplicación de Microsoft Teams? No, me imagino que algunos de ustedes ya les deben haber mandado su correo y su contraseña temporal. Entonces, pues bueno, se supone, como ya les había dicho, que era como muy opcional, bueno, no muy opcional, ¿no? El director hasta ahorita lo dejó como opcional. Si queríamos, podíamos usar Teams. Si queremos, podemos continuar con Google Meet, con Zoom, con la aplicación que cada quien haya eh, establecido que iba a hacer sus clases. Hasta ahorita no es obligación, pero pues bueno, ya a mí ya me dieron mi correo y mi contraseña de Microsoft Teams. No hay diferencia en la plataforma, se ve exactamente igual que cuando entramos la vez pasada. Se supone que con el correo que nos dio la escuela va a ser mucho más sencillo, porque así como habíamos entrado la vez pasada, solamente yo tenía correo de Microsoft Teams y ustedes tenían, pues cada quien entraba con su correo de invitado. Se supone que ahora, como todos vamos a tener correo de Microsoft Teams, no necesitan invitación como tal, en teoría. Entonces, pues bueno, no sean malitos. Un favorzote. No recuerdo quién es o la jefa de grupo, de su grupo, pero necesito que, por favor, bueno, cuando todos tengan su correo, pues quien sea su jefe de grupo, pues que me haga llegar un concentrado de todos los correos. Ya veremos si otro día intentamos entrar con Microsoft Teams. Obviamente, ya que cuando en la escuela me avisen que ya todos tienen su correo de Teams, pues ya pues igual ya hacemos un intento a ver cómo nos va. Y pues bueno, si no nos funciona, pues igual volvemos, ¿no? A Google, a, a Google Meet. Denme un segundito porque necesito responder ay, necesito responder un mensaje y no puedo esperar. Denme un segundito nada más. Ya, perdón, una disculpa, es que tenía que contestar. Ok, entonces, vamos a hablar rapidísimo acerca, bueno, no, ni tan rapidísimo, pero vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la discapacidad. Ya hablamos acerca de lo que es la rehabilitación. Vamos a mencionar ahora un poco acerca de, pues bueno, qué es esta onda de la discapacidad. Si bien es cierto que la rehabilitación no es solamente para personas con una discapacidad severa, grave y crónica, sí en gran medida es para pacientes que tienen alguna discapacidad. Y ahora bien, en el sentido muy, pues no digamos estricto, pero en un sentido muy literal de la palabra, ¿no? Donde la partimos a la mitad y dis y capacidad. Dis es una disminución, capacidad para hacer las cosas, o sea, una disminución para realizar alguna actividad, pues en realidad, eh,
pues una persona que se esguinza un tobillo y que por un par de días no puede caminar, pues tiene una discapacidad transitoria y muy leve, pero la tiene. Una persona que tiene un síndrome del túnel carpiano, pues también tiene una disminución en su capacidad para realizar su trabajo, porque cuando está a lo mejor en la computadora, tecleando con el mouse, pues empieza un dolor y al haber un dolor, pues no puede realizar ciertos movimientos, pues también ahí hay una discapacidad muy leve, pero hay una discapacidad, ¿no? Ahora, si nos vamos a ver todavía más literales, pues las personas que usamos lentes, pues también tendríamos una leve disminución de la capacidad, ¿no? O sea, si nos quitan los lentes, muchos de nosotros no podemos ver ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, si me quitan los lentes, yo no podría manejar de noche, porque hay muchas cosas que yo no veo y ya hubiera yo atropellado a más de una persona, ya me hubiera estrellado más de una vez si me quitaran los lentes. Gracias a que utilizo lentes, puedo ver bien y puedo manejar de noche. Sin embargo, pues sin los lentes, dijéramos, tengo una discapacidad o una disminución de mi capacidad visual un tanto leve, ¿no? No me voy a poner en el lugar de los que verdaderamente tienen una discapacidad visual severa, pero digo, si tomáramos la palabra literal, pues hasta los que usamos lentes tendríamos una discapacidad muy leve, pero la tenemos, ¿no? Sin embargo, bueno, esta palabrita pues se usa pues más como para personas con discapacidad más severa. Entonces, bueno, vamos a comenzar por mencionar algunas palabras relacionadas, ¿no? Primero, pues la que ya les dije, ¿no? Discapacidad. Otra que también es muy común, capacidades diferentes, que a mí particularmente no me agrada para nada porque, pues, igual siendo muy literales, todos nosotros tenemos capacidades diferentes, ¿no? A lo mejor alguien de ustedes sabe poner uñas y yo en la vida voy a poder hacer algo así. Ustedes seguramente todos saben poner un suero y yo no tengo ni la más remota idea de cómo se pone. Ustedes tienen una capacidad diferente a la mía, ¿no? Yo puedo dosificar un láser y ustedes no. Yo tengo una capacidad diferente, una capacidad que en este momento ustedes no tienen, ¿no? Podemos desarrollar todos capacidades diferentes, ¿no? Yo no puedo escalar una montaña, y etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que esa palabrita o ese término de capacidades, personas con capacidades diferentes para referirse a personas con discapacidad, pues no me gusta. Pero pues se toma como correcto la mayoría de las veces. A mí particularmente me parece incorrecto. Ajá. Otra palabra es minusvalía, que tampoco se me hace correcta porque es como hace mucho, bueno, es muy referente a alguien que vale menos, ¿no? Lo podríamos entender así, como alguien que no vale o vale menos. Invalidez, también la palabra es muy parecido a alguien que ya no vale, ¿no? Más allá de relacionarlo a una persona que tiene una dificultad, lo relacionamos con una persona, pues para empezar, que es incapaz de hacer nada, perdón, cosas, y que además la propia palabra invalidez, pues es, pues sí, muy literal, si la tomamos muy literal, pues es anular la existencia de algo, ¿no? O la importancia de algo. Por eso es que en general, al menos estas dos palabras, minusvalía e invalidez, están más en desuso en realidad. O sea, si ustedes como personal de salud le dicen a alguien que es minusválido o que es inválido, se los pueden tomar muy a mal, porque ya no son palabras que estén ya no son palabras realmente aceptables. Hay personas que no son personal de salud que sí las utilizan todavía y que sí son, pues sí, que son válidas para ellos, pero realmente nosotros como personal de salud no deberíamos de usarlas. Nosotros podemos usar persona con discapacidad, persona con capacidades diferentes,
lentes todavía es utilizada, pero les digo, yo prefiero no usarlo. Incapacidad, en realidad, sí se usa, pero no en el sentido de decir, esta persona está incapacitada. Es más fácil decir discapacitado que incapacitado. Incapacidad más bien se usa como en cuestión de términos legales, ¿no? Como les mencionaba hace un rato, ¿no? Voy a pedir mi incapacidad laboral. Voy a ir a que me den una incapacidad para no venir a trabajar. En ese sentido, esta palabra sí está bien usada, pero no para usarla refiriéndonos a la persona que tiene una limitación funcional. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a definir un poquito cada una, ¿no? Entonces, discapacidad, pues es un término general que abarca tanto deficiencias como limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación. ¿Mm? La participación en actividades o la participación en, en sus actividades de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las deficiencias, vamos a definir esto que está acá, ¿no? Deficiencias, limitaciones y restricciones en la participación. Entonces, las deficiencias son pérdidas o anormalidades de una estructura o función. Esta puede ser psicológica, fisiológica o anatómica. De este mismo modo puede ser temporal o puede ser permanente, ¿no? Entonces, tenemos muy arraigada, por ejemplo, esta palabrita, ¿no? De deficiencia mental, ¿no? Pues es una anormalidad o es una pérdida de una función psicológica, ¿no? Entonces, pues dijéramos, no está bien visto tampoco, pero es relativamente correcto, ¿no? Entonces, una deficiencia, pues es una pérdida o una anormalidad de una estructura. Entonces, puedo tener una deficiencia en cuanto a lo mejor a pérdida de una estructura, de una de un brazo, de una pierna, y pues bueno, ahí tengo una deficiencia, ¿no? Es un déficit en una estructura y por lo tanto, pues en una función. Esto puede ser, pues ya les dije, temporal o permanente. El ejemplo, falta de una extremidad. Las limitaciones en la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas específicas. Déjenme le borro aquí porque ya se los tapé. Por ejemplo, la actividad de ver o hablar es una acción, la acción de ver, la acción de hablar o tarea, pero es algo específico. Ajá. Algo pues, único, por así decirlo. ¿Mm? La restricción en la participación son problemas para participar o para actuar en situaciones vitales, ajá, en una situación, es decir, ya cosas más complejas que requieren más habilidades específicas, ajá, como por ejemplo asearse solo o vestirse solo o acudir a la escuela o ir al trabajo, no sé, cosas que requieren de un cúmulo de habilidades. Ajá, como por ejemplo, para poder ir a la escuela, pues necesitas poderte trasladar, necesitas a lo mejor hablar con tus compañeros, tener cierto nivel de capacidades mentales, bla, 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 ¿no? Entonces, pues, requieres varias tareas específicas para realizar un conjunto o algún conjunto de acciones para participar en una situación vital. Uh-huh. Por lo tanto, pues bueno, la discapacidad es o lo podemos, o lo deberíamos de entender como un fenómeno complejo. Es algo que va a reflejar una interacción entre las características propias de la persona y las características de la sociedad en la que vive. Me explico. Ay, ¿dónde? ¡Ah! Me explico con esta imagen, no sé por qué la aventé hasta acá. Uh-huh. Con esta. Todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un estúpido. Ajá. Entonces, de ahí esto que está aquí.
La discapacidad es un fenómeno complejo que refleja la interacción entre las características de la persona y la sociedad. Es decir, si yo pongo vamos a imaginar que el pez no se va a ahogar si no está en agua, ¿no? Que no va a morir. Vamos a imaginar que no tiene esa limitación. Si yo voy a valorar el nivel de discapacidad de el pez por la facilidad que tiene para llegar a la copa del árbol, pues seguramente voy a decir que el pez está discapacitado o es un animal con discapacidad, pues, frente a un ave, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto, quizás ustedes hayan visto, personas a lo mejor en silla de ruedas o personas con alguna limitación funcional, pero que llevan una vida pues muy autónoma, muy independiente? Son perfectamente funcionales, ¿no? Hay personas con lesión medular que pueden manejar un automóvil y hay otras personas con lesión medular que no solo no manejan un automóvil, ni siquiera tienen un empleo, no pueden hacer pues prácticamente nada sin ayuda. Vamos a suponer que ambas personas del ejemplo tuvieran una lesión medular al mismo nivel, que tienen una funcionalidad similar, pero pues a lo mejor, bueno, no a lo mejor, vamos a pensar que una vive en Naucalpan y la otra vive en Reforma. Independientemente de su situación económica, Naucalpan está lleno de baches y de subidas y de bajadas y de escaleras. ¿Cuándo fue la última vez que vieron una rampa para discapacitados en una banqueta? Y si la vieron, ¿cuándo fue la última vez que vieron que no estuviera llena de basura o tapada por un puesto o tapada por un coche estacionado, mal estacionado? Vayan a Reforma, independientemente del nivel socioeconómico, eso lo vamos a dejar en un costalito aparte, que sí tiene mucho que ver, ¿no? Pero ahorita vamos a nada más a ver lo del tema de las barreras arquitectónicas. ¿Cuándo fue la última vez que vieron en Reforma una persona que no, en bicicleta o en silla, que no pudiera trasladarse de una banqueta a otra y que no pudiera cruzar la calle y que no pudiera hacer, pues, pues vaya, su traslado normal, ¿no? O sea, si ustedes, vamos a pensar en el tramito que va de la Estela de Luz a Bellas Artes. En ese tramito pueden encontrar rampitas, encuentran ciclovía, encuentran sombra, encuentran banquitas para sentarse y demás. O sea, hay espacios por donde no puede pasar una silla, pero hay muchos otros en donde sí. Y en donde no puede pasar, siempre está la opción o la marca para que puedas dirigirte al lugar por donde vas a poder pasar con la silla de ruedas o con la bicicleta, en todo caso. En Naucalpan, ¿cuándo fue la última vez que pudieron o que pensaron que podían sacar a un paciente en silla de ruedas de su casa ya no digamos lejos, digamos de una casa a la otra casa, con el vecino? Está súper difícil, tan solo por los baches. Entonces, bueno, una persona se podría considerar, o más, mejor dicho, su nivel de discapacidad pues va a aumentar dependiendo del entorno en el que vive. Si el entorno pues no es amigable con su discapacidad, pues su discapacidad va a ser mucho más notable, mucho más importante, más limitante. Mientras que, pues, si las condiciones en las que vive son las adecuadas, si tiene las adecuaciones necesarias, pues la discapacidad se va haciendo cada vez menos visible. ¿Mm? Vamos con otra definición, minusvalía. Minusvalía se entiende por minusvalía toda situación desventajosa para un individuo determinado, producto de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal, en su caso en función de la edad, del sexo y de factores sociales y culturales. Es decir, en realidad, minusvalía no tiene mucho que ver con cómo suena la palabra, ¿no? Que es como
minus y valía, ¿no? Como valer menos. No tiene realmente que ver con el sentido, pues vaya, no es literal, pero sí, no tiene mucho que ver con cómo suena la palabra. ¿Ah? Tiene que ver con esta situación que les comentaba hace un momento, cómo la discapacidad o cómo el rol que debería de desempeñar la persona se va a ver afectado por las barreras que le impiden desempeñar pues, su rol, ¿no? En este sentido, literal, pues no necesariamente tenemos que estar pensando en una persona con silla de ruedas o con bla, 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 para que sea una persona pues minusválida, ¿no? Incapacidad se puede entender como algo transitorio o permanente, puede ser adquirido o puede ser por un accidente, una enfermedad que hace que su capacidad para laborar, perdón, se vea disminuida o se vea afectada o se vea impedida. Ajá. Entonces, como les había mencionado hace un rato, este término pues tiene más bien relación con cosas de derecho. En realidad en temas como de salud no lo utilizamos. Ajá. Bueno, sí lo utilizamos porque pues cuando le decimos usted puede pasar, debería pedir una incapacidad laboral, más no le decimos al paciente usted está incapacitado. Y bueno, aquí está otra vez la frase que les repito, no sé por qué la aventé hasta acá. Y aquí está otro ejemplo que encontré, ¿no? Si nos pusiéramos a medir la capacidad o la discapacidad en términos de una sola habilidad sin tomar en cuenta pues la habilidad o las condiciones particulares de cada uno, pues entonces, ¿cuántos de estos animales estarían discapacitados? O mejor dicho, se considerarían que tienen una discapacidad. Si el examen va a ser que suban el árbol, pues de entrada el pescadito no va a poder subir. El pingüino tampoco va a poder subir. El elefante tampoco va a poder llegar. Bueno, puede recargarse en el árbol, puede intentar pararse en el árbol, pero no va a subir al árbol. Entonces, el elefantito tampoco va a poder subir al árbol. El perrito o lobo, no sé qué sea esto, pues probablemente, si es muy habilidoso, a lo mejor y podría, pero en términos reales, pues yo creo que sería difícil. La foquita, pues obviamente tampoco va a subir. Pues, ¿quiénes son los únicos que sí podrían sí o sí subir? Pues obviamente el pajarito y el changuito son los únicos que no tenían discapacidad. Si nos guiáramos solamente por una única cualidad, ¿no? Para definir si hay o no discapacidad. Por eso lo que decía acá, ¿no? Depende de las características de la sociedad, del entorno en el que vivan o en el que estén tomando, ¿no? Porque, pues bueno, en términos reales, ninguno de estos animalitos, pues está discapacitado. Pero no todos pueden realizar esta acción. ¿Por qué? Por sus propias características. Entonces, bueno, en ese sentido hay que definir, o es importante definir discapacidad en qué sentido, ¿no? Ok. Existen más de 1.000 millones de personas, o sea, alrededor del 15% de la población mundial, que tienen algún tipo de discapacidad en niveles leves, moderados y o severos. ¿Mm? Este nivel o este número de personas con discapacidad va en aumento cada año. ¿Por qué? Pues bueno, en primer lugar por el tema que ya les había mencionado hace algunas clases, la tendencia demográfica, es decir, la esperanza de vida aumenta y evidentemente pues al aumentar la esperanza de vida, pero también el número y el tipo de enfermedades crónicas, pues también los niveles de discapacidad pues van a aumentar, ¿no?
En este sentido, pues es muy probable que prácticamente todas las personas en algún momento de su vida vayan a experimentar alguna forma de discapacidad, ya sea temporal o permanente, ya sea por un accidente o por adquirir algún tipo de enfermedad. En general, las personas con discapacidad tienen menor acceso a los servicios de asistencia sanitaria, ya sea por cuestiones económicas o por cuestión de accesibilidad. Accesibilidad en el sentido de que pues, necesitan a lo mejor quien los lleve, necesitan, como les mencionaba hace un rato, a veces hasta cambiar de residencia para acceder a un buen servicio o al servicio específico que ellos necesitan. Y a veces, pues, cambiar de residencia no es opción. No es opción por muchas razones. Por razones a veces emocionales, por razones económicas, por razones a veces laborales. Ajá. Lo cual hace que, pues, generalmente, o bueno, muchas veces estos pacientes, pues, queden desatendidos o queden mal atendidos, y eso, pues, va a hacer que su nivel de discapacidad en un futuro, pues, sea en general mayor. Muchos de los servicios, otra razón o otro dato, muchos de los servicios de salud para personas o que están pensados específicamente para personas con discapacidad, muchas de las veces son de calidad deficiente y no siempre tienen los recursos suficientes. Se va a ver muy feo lo que les voy a decir, y créanme, no lo hago con el afán de ofender a nadie, pero pues muchas veces las personas que tienen una discapacidad, muchas veces, pues no pueden costear, o mejor dicho, no le generan tanta ganancia pues al Estado, ¿no? Y se oye feo y es triste y es horrible, pero pues sí, al final del día, pues muchas veces son números negativos, son gastos y no hay ganancia. Que al final del día, pues el Estado no debería, o independientemente de eso, debería de proporcionar la asistencia sanitaria debida. Sin embargo, pues, también es una realidad. Implica mucho más gasto hacer un centro de salud con todas las áreas adecuadas para todos los tipos de discapacidad que un centro de salud medio adecuado para personas con discapacidad, o un centro pensado, o vaya, un consultorio, un centro de salud que no está pensado para nada para personas con discapacidad. O sea, siempre el diseñar con vías a que tienes que hacer rampas, a que tienes que hacer más de una vía de acceso, tienes que hacer los espacios mucho más amplios, tienes que pensar en que en lugar de una persona va a haber dos o tres por cada paciente, porque tienen que, por los acompañantes, por la familia, por demás. Porque las personas con discapacidad necesitan generalmente otro tipo de ayudas. Ya no le llamemos a veces barras, a veces andaderas, sillas de ruedas especiales, grúas inclusive, elevadores, ¿no? Cuando pues la verdad una persona que no tiene discapacidad, pues puedes prescindir de ello y no pasa nada. Entonces, pues bueno, por eso muchos lugares no tienen pues todo lo que se necesita para atender a las personas con discapacidad. Por esto mismo, bueno, urge ampliar estos servicios que están específicamente destinados a personas con discapacidad. Sin embargo, pues bueno, eso implica gastos a cubrir, a solventar. ¿Son necesarios? Sí. ¿Son prioritarios? No siempre.
este tema de la discapacidad cada vez más se hace un problema de salud pública. Es decir, hace 30, 40 años no era un problema tan grave como lo es ahora. Es decir, hace 20, 30, 40 años las personas con discapacidad no es que fueran menos quizás, pero sí recibían menos atención. Por eso, pues muchas de las obras, construcciones, servicios sanitarios, pues no se hacían pensando en ellos, se hacían pues pensando en el grueso de la población, que el grueso pues no tenía ninguna discapacidad. Ahora sí, ya se visibilizan más, ya lo estamos viendo, ya se dieron a notar, ya se vio que realmente es un problema que hay que resolver, porque hay muchas personas con algún nivel de discapacidad y que no están recibiendo los servicios adecuados, ¿no? En cifras de la OMS, se estima que más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo cual corresponde más o menos al 15% de la población mundial. Esto, pues dicen, no, 15% de los miles y miles de millones de personas que somos, pues no parece tanto, pero si pensamos en que la tendencia es que este número va a ir en aumento, 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 aumento conforme van pasando los años, porque además demográficamente estamos convirtiéndonos en una sociedad más vieja, pues entonces esto se convierte en un problema, porque este 15 va a ser 16, 17, 18, 19 y así conforme vayan pasando los años. La discapacidad además es muy heterogénea, como mencionábamos hace unos momentos. Algunas discapacidades son muy severas y otras son muy leves y además otras son transitorias, ¿sí? Como una fractura, como un esguince, como a lo mejor un síndrome del túnel del carpo, como, no sé, hay muchas cuestiones que son transitorias y o leves, mientras que hay otras que son sumamente graves y que son crónicas. Entonces, hablar de discapacidad es un mundo en el que tienes que abarcar a todo, desde lo más, entre comillas, simple, hasta algo pues que va a limitar muchísimo la función y la vida de la persona. Existen en diferentes leyes, consensos. En este caso, pues bueno, aquí se menciona esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que pues en teoría todas las personas con discapacidad pues tienen derecho de gozar del más alto nivel posible de salud. Cosa que como hemos venido mencionando hasta ahora, pues no pasa, ¿no? No pasa por muchas razones. ¿Ah? Sin embargo, pues eh, muchas de esas personas pues no tienen acceso a los servicios adecuados ni a la calidad de los servicios que deberían de tener. Ok. ¿Qué hora es? 7:19. Bueno. Vamos. Ok. Bueno. Aquí ya en el siguiente vamos a empezar a hablar un poco del COVID, pero hasta ahí lo vamos a dejar por el momento. Les voy a decir cuál es la actividad que van a hacer como actividad para hoy. El siguiente tema que vamos a ver, ay, espérenme,
creo que no lo están viendo, ¿verdad? Es el, ¿Ven? ¿Era el que decía glosario, Miss? Sí, sí, pero Ay, de sí todas me formas cerré el tardo. otro porque de repente se pone loca la computadora y... Ok, el siguiente tema que vamos a ver es terminología médica aplicada a la rehabilitación. Yo sé que ustedes ya conocen mucho acerca de terminología médica y terminología que utilizamos pues, en el mundo de la salud. Y en general no hay tantas diferencias entre pues, la terminología que usa un médico, una enfermera, un fisio y demás. Sin embargo, creo que sí vale la pena mencionar dos cosas. Uno, la terminología, o mejor dicho, la importancia de utilizar terminología médica correcta entre colegas, entre equipo de salud, y por otro lado, la importancia de traducir esa terminología a palabras simples pero correctas para nuestros pacientes. Ajá. Entonces, bueno, ese es el tema de la siguiente clase. La siguiente clase vamos a terminar de hablar de discapacidad, que ya vieron que me faltan como 4 o 5 diapositivas. Ya no es mucho. Y vamos a empezar a hablar de la terminología médica aplicada a la rehabilitación. Entonces, bueno, aquí tienen 55 palabras que son, algunas las usan ustedes también digo, las usan en enfermería, las usan en medicina, por ejemplo, dolor neuropático, dolor, por ejemplo, dolor referido probablemente no, electroestimulación, electroterapia quizá no, Watsu, Botya, esos quizá no los conocían, pero otros como órtesis, férula que me parece súper importante porque el 99% de mis pacientes, en lugar de decir, incluso a ustedes alguna vez los escuché en clase, no me acuerdo con quién platiqué de un familiar, alguien me estaba contando, tenía un familiar de no sé qué, y me mencionó en vez de férula con R, la mayoría de los pacientes dicen fédula con D, y pues bueno, no y ¿por qué los pacientes dicen fédula? Pues porque no escuchan o al enfermero o al que les vende la fédula o al fisio o al médico decir fédula y pues no es lo correcto, ¿no? Lo correcto es férula. Digo, ese es un pleito que traigo yo porque soy a veces muy perfeccionista en ciertas cosas. Pero bueno, agonista y antagonista, aclaro, hablando de músculo agonista. Miss, ¿está transmitiendo pantalla? ¿Mande? ¿Está transmitiendo pantalla? Sí, No la veo. sí, se dejó de transmitir, pero a ver, va otra vez. A ver, creo que se había dejado de compartir, pero ya está. Ok, entonces, bueno, para no quitarle, para ahorita o para hoy, tienen que hacer 25, las 25 que ustedes quieran. No se trata de hacer una super investigación, es un glosario, o sea, solo es buscar qué es un músculo agonista y escribirlo, el antagonista, bla, bla, las 25 que ustedes quieran. Ajá. Las otras 30 son tarea para la siguiente semana, pero le van a agregar ustedes otras 20 que ustedes quieran. Ajá. Entienda. Va de nuevo para que... Va de nuevo. 25 son para hoy. Si quieren del 1 al 25 o si quieren elegir 25, como ustedes quieran. Ajá. Ahorita, para fines prácticos, vamos a ponerle que del 1 al 25 son para hoy. Tarea son del 26 al 55. Tarea. Ay, perdón mis letras feas. Ajá, entonces son 30.
Son estas y estas de tarea para la siguiente semana, más aparte ustedes van a buscar 20 palabras más que tengan que ver con el mundo de la, bueno, con el área de la rehabilitación, que sean terminología médica, pero que sean propias del área de la rehabilitación. 20 que ustedes quieran. No está difícil porque ya existen muchos glosarios de fisioterapia y rehabilitación. Y se los digo porque yo ya busqué. Si lo buscan así tal cual, pues van a salir infinidad de páginas. Ajá. Solamente falta que busquen, que no estén repetidas y pues que lo pasen a un archivo, ¿vale? Entonces, para hoy, solo 25. Si quieren estas 25, si quieren las que quieran, ¿vale? Pues bueno, ¿dudas, Miss, preguntas? sí, en el cuaderno Mande. o puede ser a computadora. Puede ser a computadora para que lo hagan más rápido. Si se ponen a escribir, no creo que vayan a terminar. O sea, solo vamos a buscar su Ok. significado y ya. Gracias, Miss. Exactamente, solamente su significado como de diccionario. Hay Ok. algunas que no tienen un significado tan cortito. Por ejemplo, Kabat no es una palabra con significado tan cortito. Watsu tampoco. FNP tampoco tiene un significado tan cortito. Electroterapia y electroestimulación yo creo que tampoco, pero lo pueden hacer chiquito. Ajá, o sea, como definición de diccionario, pues. Ajá. ¿Alguna otra duda? Tómenle foto a la pantalla o algo para que tengan las palabras. De todas formas, ahorita la van a ver en la actividad de la plataforma. Todas, ¿vale? Sí, Miss. ¿Alguna otra duda? No. No. Ok. Bueno. Bueno, pues entonces si quieren ya se pueden desconectar. Miss, perdón, entonces va a abrir actividad en la plataforma para subirlas. Sí, Ah, ok, sí, gracias. ahorita la abro. De Ok, nada. gracias, Miss. Miss, De ¿hasta qué nada. hora tenemos para subirla? A las 11 de la noche.